pues, bueno, a ver si nos deja. Vamos a compartir otra vez. Lanza la presentación desde tu equipo. Sí, sí. Sí, el problema que tenemos es que, a ver, ahora. Ahí está, perfecto. Está en pantalla completa, ¿verdad? Sí, Vale. Estamos grabando también, Javier, ¿vale? vale. Bueno, pues como comentaba Regina, el desarrollo de la consultoría o de la asistencia técnica que la Dirección General de Turismo ha licitado a OSA Extremadura y en concreto posteriormente a OSA Extremadura delega lo que es la parte de la coordinación técnica en este equipo de profesionales que os está acompañando durante estas 3 sesiones, consiste básicamente en lo que estáis viendo en pantalla. Os lo estamos recordando porque hay compañeros que por primera vez están accediendo a esta formación, aunque como bien sabéis permanecen grabadas y en el repositorio, tanto en el site de la Dirección General de Turismo como en la web de Eclipse España. Son 4 sesiones formativas, esta es la tercera de las sesiones formativas. Ahora vamos a explicar brevemente qué hemos hecho en la primera y la segunda por si hay alguien que no ha accedido a esas 2 sesiones, aunque recomendamos que son muy interesantes para ir acumulando el conocimiento a lo largo de estos encuentros. Además, hay 12 infografías. En el site ya hay en torno a 6 7 infografías que se pueden descargar, que se pueden difundir, que se pueden trabajar desde los distintos participantes, desde sus respectivos negocios, desde de alguna manera las posibilidades que podamos llegar a tener o a entender cada uno de los que estamos en esta sesión como elemento de formación o información. Y a partir de la semana que viene, aunque el viernes ya se soltará la primera de las píldoras visuales, tendremos pues, vídeos muy cortitos donde hay una serie de aspectos que se van reforzando y que van invitando a este espectáculo. Para finalizar, una serie de reportajes, de pequeños artículos que desde la Dirección General de Turismo se han visto a bien, el poder un poco completar algo que también nos habéis dicho en muchas ocasiones, ¿no? Que se necesitaban distintos materiales, recursos para reforzar ese relato, para reforzar un poco lo que se puede posicionar por cada una de las empresas, ¿no? Aquí estáis viendo un poco las sesiones formativas que combinan, es decir, tenéis que tener en cuenta que hay algunos compañeros que nos dicen que les gustaría a lo mejor acceder a aspectos más concretos, de conocimientos más específicos a nivel astronómico, otros que a lo mejor nos dicen que les gustaría tener mucha más singularidad en eventos muy, muy concretos y específicos, pero tenéis que tener en cuenta que los perfiles son muy variados y que es difícil ampliar todo tipo de información como se requiere en unas propuestas de sesiones que duran 2 horas. Con eso y todo, creemos que estamos siendo bastante generalistas y con bastantes posibilidades de coger ideas y de entender todo y cada uno de los que estamos en la sala. Pues bueno, que esta formación es muy genérica y luego en la singularidad y la especificidad, como decía Regina, o bien mi email o bien chat, la podemos ampliar. Este es el equipo de profesionales que forman la parte técnica, más allá del trabajo que está haciendo Raúl y Jesús en la parte de todo lo que es el diseño web y todo lo que es el trabajo de la proyección de la comunicación de la formación y la parte de AOSA que lleva la logística y lo que sería en sí el procedimiento administrativo. La primera de las sesiones que se hicieron eran la caracterización y necesidades de la demanda de los eclipses. Se aproximó todo lo que sería este primer concepto. Se respondió un poco a esa pregunta de quién puede venir a Estrenado con motivo del eclipse y qué necesita realmente. Aquí se abrió un debate muy interesante de lo que es en sí la parcialidad y la totalidad. Y que bueno, que esa sesión pues se caracterizó porque los expertos nos fueron posicionando estos temas que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Necesidades específicas que busca el visitante, casos reales y distintos tipos acabamos con una dinámica un poco más participativa para poder acceder a algún interés que pudiésemos luego aproximar en la sesión número 2 que es la que tuvimos la semana pasada y que estaba basada principalmente en lo que estaban haciendo los destinos que mejor funcionan en caso de eclipses totales, ¿no? Ahí, si recordáis, tanto Javier como Juan Carlos Casado nos hicieron una aproximación muy interesante al respecto de este aspecto porque de alguna manera, pues como comentábamos, no solamente es en sí el evento, sino es la experiencia, ¿no? Lo que emociona y lo que genera un anclaje para volver al territorio. Miquel en la primera sesión se centró sobre todo en un conocimiento básico y necesario de lo que eran los eclipses totales de sol.
y así también un poco lo que conlleva la parcialidad. Y en la segunda sesión se centró en lo que era la parte de las Perseidas como una opción, un plan muy interesante en un territorio como es Extremadura, donde se encuentra este año, en el 2026, con posibilidades de organizar alguna acción en la parcialidad, informando de que se encuentra en la parcialidad, pero sobre todo próximo a la totalidad por el norte y el año que viene próximo a la totalidad por el sur y lo que eso conlleva a nivel de también opciones, ¿no? Creamos en la sesión 2 un pequeño cuestionario, un pequeño Canva o colaborativo donde se vieron cosas muy interesantes que estáis viendo en pantalla. Ahí en esta propuesta surgieron, pues, por ejemplo, si en la sala cuántos tenían producto y cuántos aún lo estaban pensando o aún no lo tenían. Hablaron también los compañeros que estaban y quisieron participar, qué perfil de interesados a los que te diriges, ¿no? Desde tu negocio, ¿no? Y ahí, sobre todo, aunque no era ni mucho menos algo único, pero el turismo familiar estaba bastante marcado teniendo en cuenta las fechas en las que son y la movilidad que está teniendo este tipo de perfiles, ¿no? Hablamos de recursos, hablamos de qué puedo adaptar, hablamos de experiencias que se pueden ofrecer, de información que debo comunicar y hablamos de ideas claves, ¿vale? Todo eso fue una sesión en la que, si os dais cuenta, esta diapositiva que estáis viendo la conformamos entre todos y fue sin duda una manera de aterrizar todas y aquellas cuestiones que como expertos estábamos transmitiendo, estábamos comentando, ¿no? Luego, posteriormente, ya hemos pasado, después de ese pequeño resumen de la sesión uno y sesión 2, ya hemos pasado a la sesión 3, que es en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, aquí, para organizar un poco la sesión, deciros que lo vamos a dividir de la siguiente manera. Es decir, el primer experto que va a intervenir es Javier Parra, para hablar del momento de la verdad para luego posteriormente darle la palabra a Juan Carlos Casado, que nos hablará de los momentos críticos y lecciones aprendidas. Y Miquel Serra hablará de la planificación de un viaje de estas características para tener en cuenta como sector qué es lo que nos suelen venir a nivel de perfil y hablará de un proyecto que creemos que ha generado bastante interés dentro de los participantes porque todo de alguna manera, si estáis en la parcialidad, porque estáis en la parcialidad o donde os ubiquéis, os gustaría tener la posibilidad de obtener alguna imagen o embeber alguna imagen de la totalidad del eclipse, hablará del proyecto Sobrevuelo, que también lo estamos coordinando estos cuatro autores del libro que tenemos referenciado a los eclipses y que creemos que también puede ser bastante sugerente a la formación. Posteriormente, vamos a pasar a lo que sería una segmentación de los perfiles que tenéis con ideas muy concretas, que era algo que también con Regina habíamos trabajado, al respecto de lo que es la triada y al respecto de lo que sería en sí la organización, el desarrollo de acciones específicas desde el punto de vista de las empresas de servicios, de los guías turísticos, de lo que sería una parte de restauración, una empresa que se dedique a la parte de comunicación y merchant. Creemos que esa parte final puede ser también bastante sugerente y la vamos a intentar hacer lo más participativa posible con la intención también de volver a coger pues, esas ideas necesarias entre todos para crear una propuesta, pues bueno, como bien decimos, ¿no? Ajustada a nuestros intereses y que realmente pues, sea atractiva. Finalizada la sesión 3 en el día de hoy ya nos quedaría la 4 que es la parte de la evaluación del evento y que será el 9 de septiembre. Entonces, bueno, pues si os parece, haré así, dejo de compartir esta pequeña introducción y le paso la palabra a Javier Parra, que es astrofísico, meteorólogo y que de alguna manera nos va a hablar de esta primera parte, en esta primera parte de un concepto muy importante que está relacionado con algo que también se ha ido demandando, que es ese momento de la verdad. Entonces, Javier, cuando quieras, Pues vamos a ello. Voy a compartir. Vale. Bueno, yo tengo la barra aquí y no me deja. A ver si me deja compartir la presentación, que me pasa lo mismo que a ti antes. Ahora, vale. va con un cierto retardo, o al menos eso es lo que me parecía a mí. Vale.
Ahora ya Ahora, lo tienes ¿no? perfecto, Vale, sí, sí, sí. sí, le he dado, efectivamente, le he dado varias veces y no hacía ni caso. Bueno, pues nada, buenos días de nuevo y vamos a comenzar. Yo os voy a hablar un poco de, como se titula aquí, el momento de la verdad, es decir, ya estamos prácticamente ahí a nada de que de que empecemos ya con los nervios de este. Bueno, yo ya los tengo, vamos, no sé alguno de vosotros, pero bueno, yo por la cuenta que me trae, me levanto por la mañana y dije, madre mía, que esto ya se acerca, ¿no? Ten en cuenta que este momento lo llevamos esperando, al menos nosotros, muchos años, desde los primeros eclipses que nos propusimos ir a ver, la referencia siempre ha estado el tío de eclipse en España, ¿no? Pero bueno. Y yo voy a dejar algunas pinceladas, voy a recordar algunos conceptos que no está de más, que yo ya había comentado anteriormente, y os voy a dejar algunos enlaces porque información tenemos muchísima. Yo creo que en esta era de la información estamos sobreinformados. Entonces, he recopilado aquellos enlaces de aquellos lugares más oficiales y aquellos sitios web, ya conté algunos, ¿no? A lo largo de mis anteriores ponencias. Y os voy a dejar esos sitios realmente los que os tenéis que realmente, que son referencias y por los que os tenéis que guiar, ¿vale? Porque información yo creo que ya empieza a ser hasta tóxico la cantidad de información que hay y a veces diferenciarla y quedarnos con, quitar toda la paja y quedarnos realmente con el grano es complicado. A ver, vamos a ver. Bien. Simplemente recordaros que en realidad hay un eclipse total, pero hay dos eventos que son completamente diferentes, ¿vale? Porque también leo mucha información a veces contradictoria e incluso a veces hasta se miente y es importante decirlo, ¿no? Yo creo que aquí todos somos conscientes y sobre todo desde el punto de vista de astroturismo y empresarios que lo que queremos es hacer cosas con rigor y tenemos que ser claros. Hay un eclipse total y hay un eclipse parcial. En un eclipse total hay una oscuridad repentina, no se hace de noche, como por ahí estoy leyendo también. Es casi nocturno, es una luz, bueno, la tendréis que ver, ¿vale? Porque es bastante difícil de descifrar, porque no se ve habitualmente en las noches que se generan en el planeta, las noches naturales, pero bueno, no se hace de noche absoluta, cuidado. Se revela la corona solar, es decir, que es invisible a simple vista y tenemos la oportunidad de verla, que es un espectáculo impresionante. Hay una caída notable de la temperatura, pero también con esto tengo que decir que hay una inercia térmica. Una inercia significa que no hay una caída radical. De pronto no se baja de 30 a 23 grados en la totalidad, sino que en realidad, bueno, pues hay una caída progresiva y que la notaremos incluso después de que haya acabado la totalidad, seguirá bajando la temperatura. La transmisión de la temperatura en la atmósfera no es inmediata como la corriente eléctrica y dura entre 1 o 2 minutos, según el lugar elegido. Y luego hay una zona parcial donde siempre seguirá siendo de día. El cielo no se oscurece en la parcialidad. No esperemos que se haga de noche. La corona solar no se hace visible. No hay un cambio importante de temperatura, muy poco, casi imperceptible. Y en el caso de la parcialidad hay que mirar siempre con filtro. Ahí no te puedes quitar las gafas. Esto también quiero hacer hincapié, aunque lo contaré al final. Estoy leyendo muchas barbaridades en redes sociales de algunos posts de otros colegas e incluso míos. Y bueno, luego lo contaré. Vamos a dejarnos de negacionismo y de tontería, que aquí no estamos para engañar a la gente. Entonces, tengan esto muy en cuenta. Usen filtros homologados y no vuelvan a los trucos de la abuela, ¿vale? Porque las consecuencias pueden ser importantes. Bien, ¿qué hace especial a este eclipse? Y lo volvemos a comentar, ¿no? Pues será visible al atardecer y la franja de totalidad, ya sabemos, cruzará toda España de oeste a este, ¿vale? Por toda esa banda de totalidad. Vuelvo a recalcar que es un evento histórico, es el primer eclipse total visible desde la península ibérica en más de un siglo. Y el Sol estará muy bajo, es muy especial porque en España la totalidad ocurrirá con el Sol muy bajo en el horizonte. Y por lo tanto, la clave, vuelvo a decir, no es solo ver el eclipse, sino llegar a tiempo al sitio correcto con un horizonte despejado y con importante margen de maniobra. Ya están saliendo a la luz datos públicos de desplazamiento, de movilidad, que ahora lo voy a contar. Ya la DGT ayer, hoy en la radio, en un programa, pues con cifras concretas de lo que tienen previsto y hay que planificarlo con tiempo. Estamos a tiempo, pero bueno, el reloj ya va avanzando.
Fijaros, ya la DGT anunció que es un reto logístico muy importante. Habrá más de 10 millones, se prevé más de 10 millones de desplazamientos ese día entre observadores locales, turistas nacionales, visitantes internacionales y cazadores de eclipses. 10 millones de desplazamientos a una franja de totalidad. No estamos hablando en todo el territorio, sino desde normalmente las zonas de parcialidad hacia la zona de totalidad. Eso es mucho. Sí, se van a colapsar carreteras, seguramente tengamos algunos problemas logísticos y tal, y todo esto hay que preverlo con tiempo, ¿vale? En riesgo pues estarán las carreteras hacia el norte peninsular, que pueden estar muchas de ellas saturadas. Sabemos que a veces elegimos un pequeño municipio porque nos parece mucho más interesante y en los pequeños municipios nos pasa cuando nos vamos de vacaciones en agosto, pues las zonas de aparcamiento son reducidas, los accesos son más limitados porque las carreteras pues no son tan buenas como los accesos a las grandes ciudades o tan amplias. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo previsto. Habrá restricciones de tráfico, ya la DGT ha dicho que seguramente habrá carreteras que están en más mal estado que probablemente pues se cierren y se den rutas alternativas. Tendremos que tener esto presente y luego daré enlaces a los sitios donde podemos comprobar esto, ¿no? Y también tener en cuenta que cuando acabe el eclipse, la totalidad, habrá personas que hayan hecho el desplazamiento corto de esto de un día y luego querrán mover, querrán volver. Entonces, la vuelta pues también nos puede suponer un problema. Así que no tendremos más remedio que desarrollar paciencia o plantearnos la posibilidad de pernoctar cerca o en el lugar donde vayamos a observar la totalidad. Todo esto no lo podemos encontrar. Y a veces perder 10, 15 minutos, media hora antes de salir puede hacer que perdamos el fenómeno y que no lleguemos a verlo. Por lo tanto, vuelvo a insistir en que si hacemos un desplazamiento, no seamos realmente optimistas y planifiquémoslo con tiempo, ¿vale? Porque podemos llegar a quedarnos en un atasco y perdernos un evento de esta magnitud. Habrá mucha movilidad, ya lo he dicho. Las administraciones ya difunden en total más de 330 puntos. Hoy ya vi que ascendían a 360, se están habilitando puntos en municipios pequeños. Son puntos oficiales y esto es señal de que está claro que se espera pues un gran desplazamiento, ¿no? Aquí os dejo una de las web, ¿vale? Que está en la web la tiene en Radio Televisión Española, a ver si me la carga. Aquí os dejo el enlace, ¿vale? Y aquí tenemos todos los puntos. Esta está muy bien porque me da, si nos ponemos en cualquiera de los puntos, voy a ver si puedo, ¿vale? Cualquiera de estos, pues me da información de cuándo se inicia el eclipse, el inicio de la totalidad y la duración de la totalidad. E incluso podemos obtener más información y hay incluso algunos que están gestionados por organismos públicos y otros por empresas privadas con ayudas públicas y podemos adquirir incluso entradas a alguno de esos eventos porque a lo mejor nos puede interesar asistir a uno que nos lo organicen todo, que tengamos un guía astronómico o guías turísticos y que realmente, pues bueno, queramos en ese caso, pues desplazar para nosotros toda la responsabilidad y que nos lo den todo hecho. Pues también podemos, ¿vale? Y os van, ya digo, que os van a las web oficiales de cada uno de estos lugares. Ahí os dejo el enlace. Luego, recuerdo el sitio debe mirarse antes, no basta con estar dentro de la banda de totalidad, ya lo dije con anterioridad, sino que hace falta un horizonte libre de monte, edificio, arbolado, sombras del relieve. Ya os dije, ya os dejé este enlace, ¿verdad? A ver si me lo carga, efectivamente, que era el Horizon Checker. No vamos a volver a repetir, pero aquí tenéis el enlace a esta aplicación, donde poniéndonos en cualquiera de los lugares, eh, en cualquier punto y dándole aquí a realmente que me saque el pequeño informe, me dirá si el sitio es bueno, si realmente podemos ver el eclipse en el momento en que se produzca la totalidad, si estará bloqueado porque tengamos alguna montaña, algún edificio. Entonces, vayan anotando todo esto que van encontrando porque así os dará la posibilidad de elegir diferentes lugares, ¿no? Sabemos que el sol estará bajísimo, lo vuelvo a repetir, en Galicia será el punto más alto, con aproximadamente los 12 grados, pero luego en Baleares, en Palma de Mallorca, estará en 2 grados. Entonces, si alguno tiene planteado ir a Baleares, pues que tenga presente que prácticamente va a ser muy difícil que tenga una percepción en el horizonte muy buena de la banda de totalidad. Hay una web también que me pareció muy interesante, a ver si me la carga. Aquí no os la puedo enseñar porque esta solamente os he dejado el enlace. Vamos a ver.
pero esto es para que la veáis, a ver si me la termina de cargar. Ok. Bueno, esta es la de Xavier Juvier, ¿vale? Que esta, digamos, esta es la mejor en cuanto a cualquier lugar. A ver si me puedo acercar aquí. A ver, es que lo tengo perdido. Creo que no me la está cargando completa. No sé si tengo una mala conexión. A ver, la voy a volver a cargar un momentito. A ver si me la vuelve a cargar otra vez. Vale, bueno, no importa. En cualquier lugar que me ponga, no me la termina de cargar, no me está cargando el mapa de fondo. En cualquier lugar que me ponga, de esta aquí me da, es la web que tiene los datos, porque este señor, yo creo que es de los que tienen más eclipses del planeta, sabe bastante. Y en cualquier punto que yo me ponga del lugar donde me gustaría ver en fin, ver el eclipse, os da toda la información del inicio de la parcialidad, con exactitud, con coordenadas, con horas, del inicio de la totalidad, del final de la totalidad y en fin, de toda la transición del fenómeno en el punto en el que quieras ver. Entonces, úsenla como referencia para el lugar en el que se van a desplazar, porque aquí tienen la información realmente exacta, ¿vale? Hemos comprobado con otras y algunas otras pues tienen algunos segundos de diferencia, incluso hemos visto hasta 20 segundos y eso puede ser importante. Entonces, quédense con esta referencia. Digo, a mí no me termina de cargar el mapa, no sé por qué, pero bueno, no tengo una buena conexión, pero bueno, ahí os la dejo, ¿vale? El enlace. Y luego tendremos que estar muy pendientes para aquellos que tengáis los desplazamientos para última hora, que no podáis ir con tiempo de antelación y tal, evidentemente el tráfico, ¿vale? Yo aquí os he dejado el enlace a la web de la Dirección General de Tráfico, que ya digo, ayer ya también lo comunicaron en la radio, que harán un esfuerzo extraordinario por mantenerlo actualizado durante el día anterior, el día del eclipse y el día posterior, y podremos ver las carreteras que tenemos en obra o incluso las zonas que están carreteras cortadas o rutas alternativas. Yo además soy muy partidario, porque siempre lo uso hasta casi a veces para ir a comprar el pan a la esquina para ver si hay alguna manifestación, el Google Maps, ¿vale? El Google Maps cuando salimos de viaje, pues evidentemente yo creo que es algo, una aplicación que ya todo el mundo la tenemos porque además está conectada con toda la información oficial, ¿no? Entonces, cuando tengamos la ruta clara, un par de horas antes, nos marcamos la ruta en el Google Maps y vemos cómo están, el estado de carretera, si hay retenciones por cola, por accidentes, por corte de carretera, y eso también nos va a facilitar incluso en pensar en rutas alternativas, ¿vale? Yo creo que teniendo como base la de la DGT y la de Google Maps, pues en ese caso ya tendremos el abanico de información que necesitamos. Acción dentro de todo esto, ya comentaba yo, por la parte que me corresponde, el tema meteorológico. Es importante que consultemos con 48 horas, incluso 24 horas de antelación, la situación meteorológica, ¿vale? De aquella zona en la que vamos a estar. Yo dejo aquí los enlaces de la web de AEMET, ¿vale? Que es la web oficial, que es la que tenemos que ver, ¿no? Que es la que estará más actualizada en tiempo real y los que nos dará exactamente la información en cada lugar. Además, esta web ha mejorado un poquito, a ver si me termina de cargar, es que tarda un poquito más en cargar, a pesar de que estoy en la delegación de AEMET. Pero ahora mismo la web de AME incluso te da información, no me la carga, no sé por qué. Ahora mismo te da información incluso por municipios, ¿vale? Puedo ir a, no sé por qué no me la carga. Vosotros me estáis oyendo, ¿verdad? Sí, sí, te estamos escuchando y viendo la presentación sin problema. Vale, 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 no, porque Quedan pensé, digo, cinco a minutitos ver para si se llegar. me ha ido la conexión porque hoy hemos tenido aquí un problema. Voy a volver a cargarla, no me carga la web de AMET. No, no me carga. A ver, bueno, no me carga la web de AMET, vale, no sé por qué. A lo mejor tenía algún problema, bueno, no sé, lo veréis en los medios de comunicación que la EMET de Badajoz, la sede, ha tenido esta noche un percance en sus inmediaciones con un pequeño conato de incendio. A lo mejor tienes algún problema en la red, Javi, de la Sí, propia. no creo que puede ser que tengamos problemas aquí en la red, ya digo, está aquí, de hecho están ahora aquí los bomberos y los forestales levantando informes y hemos estado aquí, a punto, desgraciadamente lo que tenemos este verano. Vale, bueno, no pasa nada. Vale, ahí tenéis el enlace, también os dejo el del Windy, ¿vale? Que también os dije
que bueno, que también es interesante. Este sí me carga, por lo tanto puede ser que la web de AEMET ahora mismo tenga algún problema, ¿vale? En la web de AEMET, os lo comento, lo han reformado y puedo ver predicción y situación meteorológica actual por cada municipio, todos los municipios de España. Y eso está muy bien porque si nos vamos a ir a una zona de la banda totalidad, cerca de un pueblito, cerca de tal, pues tendré la información en tiempo real de cómo estará la situación. Y os recuerdo la web de Windy, ¿vale? Que la web de Windy está muy bien, jugar un poquito con ella, es muy intuitiva, puedo ver realmente incluso la zona, si ponéis lluvia, truenos o nubes, que es lo que yo suelo utilizar más, pues podéis ver la capa nubosa, ¿vale? O la situación meteorológica que tendremos en ese lugar, ¿no? Aquí tengo el mapa de nubes y podemos ver cómo estará de nubosidad en tiempo real, ¿de acuerdo? Incluso tenéis debajo un pequeño pulsador de vídeo y te va avanzando, fijaros, ahora mismo hasta el miércoles 5. Evidentemente en meteorología pues va disminuyendo la probabilidad cuanto más me alejo de acertar, pero bueno, suele ser acierta bastante, ¿vale? Entonces, bueno, me dará una idea de cómo estará la situación en la zona. Ok. 2 minutos, Javi. Sí, voy terminando. Os dejo ya por aquí otras webs de interés. Tenemos el visor del trío de eclipses, que también puede ser muy interesante. Esta está muy bien porque esta no la puedo usar aquí, la uso con el móvil. Si os conectáis con el móvil, cuando estéis en el lugar o incluso poniendo las coordenadas, podéis simular en el mismo lugar. Moviendo el móvil os dirá hacia dónde tenéis que apuntar para ver el eclipse y si tendréis obstáculos cercanos. Y lo podéis estar viendo en tiempo real. Está muy bien, es como un jueguito. ¿Vale? Yo la recomiendo para que juguéis con ella, pero se tiene que ver desde el móvil, ¿vale? Visitar la URL desde el móvil y con la cámara lo podéis usar. El visualizador del IGN, que también está muy interesante, donde os pone además, eh, donde os pone todos los puntos, ¿de acuerdo? Puedo obtener información de cada uno de los puntos. Aquí lo veis incluso, he marcado un punto ahí y me dice incluso cómo estará en el horizonte y si tengo visibilidad. Es muy útil para si lo estoy viendo desde una ciudad, pongo la azotea de un edificio y te dirá si desde esa azotea también puedes ver perfectamente el eclipse. Y aquí tenemos otro mapa de lugares que también publicó el periódico El País, que me pareció muy interesante también, y que aquí está, ¿vale? Tenéis todos los lugares también con enlace a las web de todos estos sitios. Si elijo cualquiera de ellos y le dé más información, pues me va a la web de quien organiza el evento ahí. Incluso os podéis descargar documentos, guías turísticas, en fin, sitios donde poder disfrutar de la gastronomía, donde poder disfrutar de la zona. Bueno, como veis, información que yo he seleccionado, ya digo, la más importante y la más relevante, y ya digo, con toda la información disponible. Salir con tiempo no es un consejo logístico, sino que digo, es la condición necesaria para realmente convertir este viaje en un evento importantísimo. Y por último, ¿qué llevar? Vuelvo a insistir lo mismo, sobre todo aquellos que no estáis especializados o que no sois fotógrafos profesionales o semiprofesionales o aficionados, no os preocupéis. Creo que el primer eclipse, si es el primer eclipse que vais a ver, tenéis que disfrutar de ello. Lo más importante es disfrutarlo. Yo aconsejo llevar gafas, ¿vale? Por supuesto, homologadas, filtros, porque sí querréis usar el móvil, y un trípode y el móvil. Ponéis el móvil en el trípode, lo orientáis hacia donde estará el sol. Eso sí, como dura bastante y queréis grabar a lo mejor todo y no tendréis un seguimiento, lo tendréis que mover manualmente, pero será prestar atención un poquito, ¿vale? Simplemente con esto, no os comáis el coco con llevaros 20.000 dispositivos, 20.000 cacharros, porque al final no vais a estar pendiente de todo, va a fallar la mitad y no vais a disfrutar del eclipse. Creo que el primer eclipse que uno ve es para disfrutarlo. Después ya tendréis posibilidades, tenéis dos más, así que no pasa nada porque el primero no saquéis la foto de vuestra vida. De acuerdo, Javier. Final, Pues última diapositiva, Carlos, y me voy. está sin compartir, ¿vale? Que lo sepas que no estamos viendo tu Ah, última ¿no? diapositiva, pero si quieres concluirlo. Vale, lo concluyo, aunque no esté, bueno, aunque no lo esté compartiendo, no sé por qué, ya digo, perdonad, pero no tengo muy buena conexión aquí. Lo último que comparto es aquello que comenté la vez anterior, porque yo sé que aquí hay personas muy relacionadas con el astroturismo, la mayoría, ¿verdad? Con la hostelería, en fin, con el mundo empresarial. Importantísimo, porque lo veo por ahí, tener muy claro cuál es el enfoque científico y el enfoque turístico.
¿vale? Tenerlo muy claro, que cada uno desarrolle su papel, pero a todas aquellas empresas y organismos, instituciones que organicen eventos, lo hagan con rigor, que cuenten con científicos realmente rigurosos y especialistas, porque al final ese es el legado que queda. Veo por ahí incluso que en las zonas donde está la parcialidad están mintiendo, están diciendo cosas que no son ciertas. Si yo no estoy en la parcialidad, puedo organizar perfectamente un evento con el mayor éxito del mundo si lo apoyo en otras iniciativas. Pero no engañen, no mientan, porque yo creo que al final eso es lo que luego quedará. Y creo que este es un trío de eventos de Eclipse donde podemos hacer todos, en todo el país, cosas muy interesantes, muy relevantes y que nos quedará para siempre, para todos, ¿no? Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y espero que lo disfrutéis y en septiembre contaremos toda nuestra experiencia vivida con estos eventos. Muchísimas gracias, Javier. Pues se encuentra ya con nosotros Juan Carlos Casado, que va a compartir pantalla para hacernos otra reflexión e inspiración de lo que sería en sí los momentos críticos y las lecciones aprendidas de los numerosos eclipses que él ha presenciado y ha fotografiado. Si Javier se centró un poquito en los momentos de la verdad y en algunas cuestiones más de logística, el astrofotógrafo Juan Carlos Casado pues se va a centrar sobre todo en la experiencia como tal y en lo que ha aprendido en estos 40 años viajando por el mundo. Buenos días, muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Eh, Se ve, ¿no? La Se ve imagen. perfectamente, sí, sí. Perfecto. Pues bueno, yo lo que voy a es contar, como dice Carlos, mi experiencia, que, bueno, yo creo que a partir de todas las cosas que me han pasado, llevo 18 eclipses totales de sol solamente, digo solamente porque espero vivir también muchos más, pero cada viaje es una experiencia, cada país es diferente y por lo tanto yo creo que aquí lo importante es que todos de alguna manera contribuimos a dar esta experiencia única con lo que se queda el visitante, ya sea turista, ya sea ocasional o ya sea aficionado a la astronomía, porque estoy seguro que repetirán. Y además es que tenemos esta tríade única, diría yo, en la historia para observar eclipses. Bien, los momentos importantes de un eclipse tenemos que tener en la cabeza que duran unos pocos minutos. Todo un viaje, toda una estancia de días se va a concentrar en esa cúspide, en esa cima, que son esos 4 minutos de gran intensidad. Y los puntos más críticos, pues diría yo que son unos segundos, ¿no? Pero son unos segundos que se recuerdan para toda la vida. Pero también hay que tener en cuenta que todo esto supone estar horas bajo el sol. Por lo tanto, tenemos que tomar todas las precauciones y eh, todo lo necesario para tener en cuenta que estaremos bajo el sol y además en pleno mes de agosto, pues es importante. ¿Cómo es un eclipse total de sol? Fijaros, hay dos grandes fases de parcialidad, una por delante, que dura unos 70 minutos. En el caso del eclipse de este año es un poquito menos, es alrededor de una hora, 60 minutos, pero son largas. Yo diría que son hasta aburridas, hasta que no se acerca al momento cúspide, al momento de la totalidad. Entonces, todos los acontecimientos van sucediendo con gran rapidez y suceden cosas muy interesantes. 1 minuto o 2 minutos antes del segundo contacto, ya se puede percibir una bajada de luz espectacular que se va acelerando. Se ve un oscurecimiento hacia el oeste, que es la llegada de la sombra lunar. Hasta este momento, todo se tiene que observar con protección o indirectamente. Ya sabéis, los medios que hablamos el otro día de hacer proyecciones con dispositivos que se pueden conseguir en el mercado, no hacerlos de forma casera porque puede haber fallos. Entonces, para resumir, sobre todo con protección hasta un minuto antes. Y ya podéis quitar las gafas, no para mirar al sol directamente, porque fijaros que un sol brillando solamente al 90, o sea, al 1%, es decir, con 99% de ocultación, brilla 3.000 veces más que la luna llena. O sea que la protección hasta el último momento, pero sí para percibir esta bajada, este desplome de la luz
espectacular y otros efectos que ahora veremos, es importante quitarse estas gafas 1 o 2 minutos antes. La totalidad, en nuestro caso, en toda la península ibérica, va a ser de menos de 2 minutos. Entonces se puede ver el Sol convertido en un agujero negro con una aureola alrededor, que es la corona solar, durante estos 2 minutos escasos. Y luego los acontecimientos suceden de manera semejante pero inversa. Aparece el tercer contacto, la finalización del eclipse total, y podemos ver el alejamiento de la sombra lunar, en este caso en dirección opuesta, que sería hacia el sureste. Siguiendo esto, pues tendremos esta ya aburrida, diría yo, fase parcial, pero este año tendremos un extra, algo especial, porque esta fase parcial nos depara una pequeña sorpresa. Bien, aquí tenemos lo que sería un desarrollo de un eclipse total de Sol observado en el año 2017 en Estados Unidos. Son imágenes tomadas a intervalos de 5 minutos y ya veis cómo poco a poco va avanzando el disco solar. Las 2 primeras filas corresponderían pues, a la parte de la parcialidad precedente, es decir, los primeros 60-70 minutos. La fase central están los últimos, o sea, los minutos centrales, los 5 minutos más o menos antes del segundo contacto, comienzo la totalidad, hasta 5 minutos después, con la visión de la corona solar, y después queda esa fase después para recuperar otra vez la imagen del disco solar. Muy importante este tema, protección y seguridad. Nunca creo que acabamos de reincidir en esto suficientemente porque nos jugamos la vista, pero además hay otros efectos. Claro, al estar expuestos al sol tanto tiempo, tenemos que llevar hidratación suficiente, protección para la cabeza, protección para la piel, por la radiación solar. Todas estas cosas que parecen tonterías, no son tonterías cuando estamos mirando atentamente al sol durante horas. Por lo tanto, es importante también de alguna manera llevar sombrillas o conseguir sombra para los momentos que no estemos mirando al sol, que serán la mayoría de las veces. ¿Cómo para proteger el ojo? Bueno, podemos utilizar vidrios de soldadura industrial, pero yo no lo recomiendo. No lo recomiendo primero porque la densidad mínima segura sería de 12. Lo recomendable sería 13 o 14, pero son muy difíciles de conseguir. Y si vais a una ferretería o a una empresa que vende suministros industriales, os dirán, bueno, tenemos del 11, pero es igual. No, no es igual. Con el 11 ya no es seguro y se puede producir lesiones oculares. Por lo tanto, es un método que, aunque es eficaz, yo no lo recomiendo, sobre todo porque os pueden dar un poco gato por liebre. Esto sí que es seguro. Las gafas de eclipse certificadas, que pueden ser de polímero o de material Astrosolar, de la empresa alemana Bader Planetarium, y con la certificación internacional ISO 123-122 y la CE, conformidad europea. Esto sí que es totalmente fiable, pero claro, que también aquí no os den gato por liebre, que sean realmente estas gafas con esta certificación. Filtros, si queremos utilizar medios ópticos, como pues binoculares o telescopios, que pueden ser telescopios perfectamente terrestres, podemos utilizar las láminas, como decía antes, de Bader, Astrosolar, que se pueden adaptar. Tenéis que hacer un pequeño trabajo manual a la abertura, siempre a la abertura por la parte delantera de la óptica. Aquí sí es importante. Se venden en 2 formatos. En formato de densidad óptica 5, que esta es la segura para observación visual directa, y la fotográfica de 3.8. No utilicéis la fotográfica. Solamente es para hacer fotografías y muy especializadas. Siempre la de 5. Y ya venden filtros también montados, como veis aquí en la imagen, que se pueden adaptar mediante 3 tornillos que son desplazables a la abertura al tubo del instrumental óptico, ¿no? Hay los Bader, que son los recomendables, y luego hay los de vidrio, por ejemplo, la casa americana Thomson Oaks. Pero bueno, los Bader están muy extendidos por toda Europa y son fáciles de conseguir. ¿Cómo van las cosas? Bueno, estamos localizados con toda la información que os han dado tanto mis compañeros como yo mismo. Tenemos los horarios para el punto en el que estamos y de repente
miramos al reloj y dice, primer contacto, miramos con nuestras gafas y no vemos nada. ¿Por qué? Porque el sol es muy pequeñito, visto a simple vista, y eso es simplemente con una pequeña abolladura. Ya no es una mordedura. El primer contacto es inapreciable a simple vista. Sí que es visible con ayuda óptica, es decir, con unos prismáticos preferentemente de ciertos aumentos potentes y, por supuesto, con un telescopio. Y esto nos sirve para confirmar pues, que estamos en el buen sitio, ¿no? Fijaros, esto sería el primer contacto, este punto, esta bolladura que se produce en el Sol, que minuto a minuto va creciendo y va confirmando que efectivamente este proceso único en la naturaleza ha comenzado ya. Aquí es importante lo que decía, el tamaño aparente del Sol. Desde la Tierra, el Sol y la Luna, aunque son astros de muy diferente tamaño, el Sol es 400 veces más grande en diámetro, se ven perfectamente iguales, se ven aproximadamente iguales. Solamente medio grado, son 30 minutos de arco. Para darse cuenta de lo pequeño que es un medio grado, si nosotros extendemos el brazo y el dedo pulgar, ya hace el doble del diámetro aparente del Sol y la Luna. Es decir, podemos provocar un eclipse, un super eclipse, diría yo, con el dedo meñique que ya mide un grado. Y esto es importante también si queremos intentar hacer fotografía. Como os decía mi compañero antes, Javier Parra, si es el primer eclipse, no os obsesionéis con el tema fotográfico, dejar este móvil puesto para hacer estas observaciones con vídeo. Pero los que ya quieran intentar, fijaros que incluso con teleobjetivos es pequeño. Tenemos que utilizar una cierta focal para empezar a ver algo de detalle. Bien. Con el móvil siempre también podemos utilizar a priori, le digo a priori porque a la hora de verdad no es tan fácil como aparece aquí en la imagen, poner las gafas delante de las lentes para filtrar esta luz. Pero el problema es que tenemos, se pierde, digamos, el control. Los automatismos de la cámara, del móvil, empiezan a actuar y empiezan a desenfocar, a hacer compensaciones de luz, que sale todo absolutamente blanco. Entonces, hay una aplicación muy buena, la mejor del mercado, que es para llevar todos estos controles de manera muy sencilla, el aumento, el centraje, incluso tiene estabilizador y tiene un filtro que se pone por delante, que se llama Solar Snap. Solar Snap es esta aplicación que nosotros recomendaríamos en todo caso para hacer estas fotografías de eclipse. Claro, no es igual que hacer con una cámara dedicada y un teleobjetivo o un telescopio, pero los resultados, desde luego, pues son muy interesantes. Y otra opción para los que quieran ya entrar en el mundo un poco de la fotografía es poner un adaptador de cámara, o sea, de móvil, como si fuese una cámara, al telescopio, a un telescopio que ya digo que puede ser un telescopio perfectamente terrestre. Siempre, siempre, por favor, con ese filtro por delante del objetivo. En este caso lo tiene puesto por delante y entonces ya tendríamos aquí la imagen. Este dispositivo no solamente permite acoplar, sino que nos permite movernos en 3 ejes, arriba, abajo, izquierda, derecha y de adentro para afuera para hacer un centraje perfecto de la imagen solar. Bueno, repaso rápidamente si alguien se aventura o si es aficionado a la fotografía y quiere entrar en el mundo de la fotografía. Filtros por delante, fijaros, filtros que se colocarían siempre por delante de manera segura, que no se puedan caer eventualmente. Se puede utilizar también multiplicadores de focal para aumentar el tamaño de la imagen solar. Existen telescopios también pequeños y baratos de larga distancia focal, pero aquí hay un problema porque al tener una distancia focal tan grande, el seguimiento, claro, el Sol se va moviendo por efecto de rotación de la Tierra y entonces perderíamos enseguida la imagen. Entonces la cosa se complica porque ya necesitamos lo que se llama una montura ecuatorial o un sistema de seguimiento, pero bueno, yo lo dejo ahí por si alguien quiere, probar esta iniciativa. Nosotros, desde luego, también desde aquí, si alguien está interesado, pues le podemos asesorar. Y existen también telescopios especiales dedicados que ya tienen filtros internos, como este de Acuter Optics, en el cual ya tiene un filtro interno y tiene un sistema de seguimiento por célula fotoeléctrica, que se puede utilizar simplemente para mirar directamente al Sol o incluso pues, hacer fotografías. Y, por último, los telescopios inteligentes, una auténtica maravilla. Estamos en plena época
diría yo, de explosión de estos dispositivos que tienen, es todo uno. Cámara, telescopio, sistema de seguimiento, almacenamiento en disco duro interno, control por distancia, sobre todo Seastar, que para mí es la marca más avanzada que existe en el mercado y en la que nosotros confiamos porque haremos la retransmisión del eclipse en directo a través de estos dispositivos. Bien, sigue avanzando el eclipse, entonces no es necesario estar 1 hora al sol, por favor, que nadie se quede 1 hora al sol mirando, porque no hace falta, el avance es lento, ya digo, para cubrir todo esto, pues se necesita 1 hora de avance. Eso sí, podemos ir viendo cuando se acercan, si hay un grupo de manchas solares, pues lo podemos ver los cambios ambientales, este escurecimiento ambiental, cómo se va enfriando el ambiente, si cambia el viento, los animales cómo reaccionan, todo esto. Fijaros en este eclipse, luego ahora voy a ampliar el borde lunar y aquí podemos percibir, si os fijáis, entre el disco solar y el disco lunar, como una especie de irregularidades que son las montañitas y los valles lunares. Eso es lo que producirá posteriormente los efectos muy bonitos al principio de la totalidad y después de la totalidad, que son las perlas de Bailey y el efecto de anillo de diamantes. Fotografía ambiental también, pero realmente, voy a ser sincero, solamente la fotografía ambiental tiene sentido cuando nos acercamos o estamos en torno a la totalidad. Los cambios ambientales importantes se producen a partir de 2-3 minutos antes del segundo contacto, antes del comienzo de la totalidad, hasta 2-3 minutos después. Ahí se concentra automáticamente la magia de un eclipse total de sol. Y estamos ya a unos 2 minutos antes de C2, segundo contacto, y vemos, si estamos sobre todo en una posición elevada, como puede ser pues un cerro o idealmente sería una montañita, que tengamos una cierta elevación sobre el terreno y tengamos un efecto de perspectiva con cielo y horizonte abierto, como viene como una especie de enorme tormenta por poniente, en este caso en el eclipse del 26 será hacia el noroeste, que avanza rápidamente y es la sombra lunar a velocidad supersónica. En el cielo incluso empiezan a aparecer algunas estrellas brillantes y los planetas, y un fenómeno que se percibe a partir de 1 minuto antes del segundo contacto y después del tercer contacto, hasta 1 minuto después, debido a la interferencia de luz solar con la atmósfera terrestre. Estas bandas que se mueven rápidamente, oscilantes, que se llaman las bandas de sombra, de shadow bands en inglés. Y fijaros, eso es cómo se ve, sobre todo en superficies claras, son más claras, de muy bajo contraste, son muy rápidas, pero es espectacular. Es debido a esto. Y en el eclipse de la isla de Pascua del 11 de julio del 2010 lo pudimos ver proyectado contra el sol. ¿Veis? Esta especie de estrías que atraviesan la imagen, pues son bandas de sombra proyectadas en el tercer contacto. Las perlas de Bailey, un proceso que ocurre 30-40 segundos antes del segundo contacto. Aquí está recogido en esta composición tanto el segundo contacto por la izquierda como tercer contacto justo después de la finalización de la totalidad a la derecha. Espectaculares, lo que veíamos antes, estos valles, estas montañas, por donde hay montañas no deja pasar luz solar, donde hay valles deja pasar luz solar, y cada eclipse y cada posición geográfica es diferente y es única. Por lo tanto, es uno de los grandes aspectos, uno de los grandes fenómenos de un eclipse total de sol. Tenemos en totalidad menos de 2 minutos y tenemos el efecto de puesta de sol en 360 grados. Esta es una imagen captada con objetivo ojo de pez circular, en el cual vemos el sol eclipsado y todo este horizonte iluminado, porque significa que la luz solar allá en la lejanía, a unos 50, 100 kilómetros, pues el eclipse no es total y por lo tanto aparece iluminado en todas direcciones. Tenemos el cono de sombra encima de nosotros, pero fuera de ahí todavía ilumina el sol. Y la corona, esta es una imagen obtenida en el eclipse 2017 en Estados Unidos, en Garden Valley, Idaho, donde incluso en esta ocasión no creo que sea posible porque el sol estaba alto, pero en esta ocasión, como el sol estará bajito, en fotografías, no visualmente, en fotografías puede aparecer
los detalles de la superficie lunar, lo que se llama la luz cenicienta, y todas las estructuras, ya veis, de la corona, magníficas. El Sol básicamente es como si fuese un gran imán y ya veis, aquí están orientados los polos magnéticos por donde escapan este chorro de partículas, el viento solar que luego pues alcanza a la Tierra. Y otra imagen también icónica de los eclipses, este momento de cómo queda todo apagado. No es una noche oscura, es una especie de crepúsculo avanzado donde vemos el sol negro, vemos la corona y vemos, en este caso, los planetas, Mercurio, pequeño, más cercano al sol, más débil, y Venus, más alejado, en este caso en la isla de Pascua. Y cuando menos los esperamos, de repente se acaba el eclipse si no tenemos un medio, que ahora os explicaré los medios que hay para controlar este tiempo. Se nos va a pasar volando, seguramente por la cuestión psicológica de haber estado esperando una hora para un suceso que es muy intenso, también emocionalmente, y que todo sucede en menos de 2 minutos. Tercer contacto, aparece un fogonazo de luz, el efecto anillo de diamantes, y se acaba la totalidad. Después de la totalidad, también la observación continúa. Todavía quedan fenómenos interesantes, reacciones de la fauna, cómo está la meteorología, las personas, cómo ha ido todo. Y la particularidad que os decía de este eclipse es que el Sol no se va a poner entero, se va a poner eclipsado. Por lo tanto, puede dar lugar ya de manera más tranquila que en la totalidad a unas estampas bellísimas, como por ejemplo este eclipse que se dio parcial, en este caso en Ujué, Navarra, en el año 2011. En cuanto a aplicaciones, desde luego, una referencia única es la página del francés Xavier Jouvier. Aquí pongo la dirección, Xavier Jouvier. Es una auténtica fuente de información. Aquí están los 5.000 años de mapas interactivos que este hombre ha programado de la NASA, desde el -2000, del 2000 a.C., hasta el +3000. Cantidad de información de todo tipo, ayudas. El programa gratuito es un simulador, un planetario que podemos instalar tanto en forma en nuestro ordenador como en nuestro móvil, Stellarium. Esta para mí es imprescindible, pero os decía, Solar Eclipse Timer es una app para móviles, dispositivos móviles, que por, no sé si esta ahora cuesta 2 o 3 euros, por 2, 3 euros, va recalculando en tiempo real tu posición y te va diciendo de voz todos los tiempos, lo que quedan. Quedan 30 segundos para el segundo contacto, quedan 10 segundos, te va cantando todo. Magnífica, y lo tengo comprobado. Y, por supuesto, la página de referencia en nuestro país, también una de las grandes páginas de referencia, es la del Instituto Geográfico Nacional, con esta dirección. Y una web muy interesante, web y también aplicaciones, peakfinder.com, porque de aquí podemos, dando nuestra posición, nos calcula la posición del Sol y cómo es el perfil del horizonte para esa posición, de la manera que podemos visualizar perfectamente cómo, si vamos a ver el Sol, dónde va a estar situado, etcétera, etcétera. O sea, es una gran ayuda también para nuestra situación a la hora de observar el eclipse. Os tengo que dar esto porque es un trabajo que hemos hecho entre pues los 4 autores, con mucho cariño. Entre los 4 llevamos 40 eclipses totales de Sol durante casi 40 años acumulados. Yo creo que es una obra que resume no solamente una guía más de eclipses, sino que además hay propuesta también de hacer pequeños experimentos, pequeñas experiencias muy interesantes al alcance de todo el mundo. Y la página también es una referencia por todo el conocimiento que hay acumulado y por toda la experiencia. Y muchísimas gracias. Cualquier cuestión, cualquier duda, pues aquí estoy. Y bueno, esperamos todos disfrutar de este magnífico eclipse que simplemente diría yo que es el primero de los 3 que vendrán y que es algo único que vamos a vivir y que espero disfrutar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias por tu presentación y por tu inspiración. Y Miquel, que se encuentra también en sala, va a proceder a compartir su presentación.
y Miquel nos va a aterrizar un poco lo que sería la parte de una planificación de un viaje de estas características, cuáles son un poquito los aspectos que se suelen tener en cuenta para que tengamos en cuenta los receptores de esos participantes o de esos turistas, qué es lo que está pensando cuando organiza un viaje de estas características. Y también un poquito nos va a comentar algo que consideramos que es relevante e importante, que es el proyecto del sobrevuelo, que es la señal que se va a retransmitir por parte de Skylab TV de la totalidad, y que bueno, que muchos de los participantes están preguntando en cómo se va a proceder al respecto. Miquel, si te encuentras en sala, no lo comentas y vas compartiendo pantalla. Sí, hola, Carlos, buenos días a todos. Vamos a ver si Mira, comparto. mientras que comparte Miquel, Juan Carlos, había una pregunta en el chat que decía que en la zona de parcialidad si se podrían ver el anillo de diamante y las perlas de Bailey. Solamente en este caso tendrías que estar en una parcela muy avanzada. Ten en cuenta que cuando estás en la zona de eclipse total, estas perlas de Bailey, este anillo de diamante, sucede cuando el Sol está a más del 99%. Entonces, tendrías que estar en una zona muy próxima a la banda de totalidad, a los límites, tanto el norte o el sur, para poder apreciar este fenómeno. Lo bonito, muy bonito es también ponerte justamente en lo que es uno de los límites, el norte o el sur, porque desde ahí me consta también que para este equipo tengo, pues, para este eclipse, perdón, tengo un amigo que es cazador de eclipses, trabaja con profesionales y van a hacer mediciones del tamaño del Sol también, y para eso van a ver una especie de eclipse total intermitente, cuando te pones justamente en el límite norte o en el límite del sur, por las irregularidades del borde lunar, verás un momento en que el Sol se eclipse, esperamos una fracción de segundo, y luego verás perlas de brillo. Entonces, acercarse mucho, pues tiene, digamos, el déficit o tiene la pérdida de la corona, o casi de la corona, con todo detalle, pero tiene luego el premio de estas perlas de Billy extras que vas a ver durante muchísimo más tiempo. Gracias, Juan Carlos. Miquel, todo tuyo. Vale, se ve, ¿no? La Sí, pantalla. Vale, perfecto. Vale, bueno, pues nada, repito, buenos días. Yo voy a hablar un poquito de lo que sería la organización de este tipo de eventos, tanto, bueno, en este caso, como persona que va a lugares donde hay un eclipse total, bueno, pues todo lo que supone esa organización. Tenéis que tener en cuenta que en mi caso he organizado expediciones de grupos de hasta 50 personas, con lo cual la logística se complica, ¿no? De alguna manera, bueno, pues es para que os sirva para ver las cosas al revés. ¿Qué pasará cuando no este año, pero en el año 2028, probablemente, bueno, existan grupos que quieran acercarse a Extremadura, al sur de Extremadura, a ver la anualidad? Bueno, deciros que desde el año 98, en nosotros hemos estado en todos los eclipses totales, bueno, parados por la pandemia, evidentemente, y que como ya me imagino que ya después de todas las charlas habéis aprendido, los eclipses pasan en lugares absolutamente insospechados. Lo de la tríada de eclipses es un hecho absolutamente insólito. Como veis aquí en el mapa, pues hay eclipses que pasan por el centro de China o por las Islas Feroe en el Ártico o por la costa de Australia. Con lo cual, claro, el eclipse tiene por supuesto, esos minutos de totalidad, pero, y eso yo creo que es lo importante, otra vez repetirlo, tú no puedes hacer un viaje a Australia y solo ir por los 3 o 4 minutos o 2 minutos de totalidad. Tienes que darle un enfoque al viaje que te permita disfrutar de otros eventos, tanto nocturnos como diurnos. Y en ese sentido, Extremadura yo creo que tiene ese entorno y esa posibilidad por sus cielos oscuros y por su riqueza tanto monumental como de naturaleza.
Rápidamente os cuento la historia de estos casi 30 años de expediciones, de eclipses. Yo creo que todos os acordaréis del gran eclipse europeo en el año 99, ¿vale? La totalidad atravesó toda Europa. Y nosotros, bueno, perdón, primero en el 98 había un eclipse que sucedía en el mar. Ese fue quizá el primer intento fallido. Observar un eclipse en alta mar es complicado. Pero bueno, ahí empezó un poco la historia de estas expediciones y de Helios. Y en el 99 era el gran eclipse, pasaba por toda Europa. Y nosotros no era parcial. Es un poco la situación en la que se encuentra ahora Extremadura respecto al eclipse de agosto, del 12 de agosto. En España era parcial. Entonces nosotros decidimos, por supuesto, coger y organizar una expedición a Turquía. Entonces, en este caso, bueno, fue todo muy, muy lo organizamos nosotros con autocaravanas, fuimos como 30 personas, bueno, fue una verdadera odisea que no hay tiempo ahora de contar. Vienen los eclipses africanos, ya nos había, en fin, habíamos decidido seguir acudiendo a eclipses y hay dos eclipses interesantes que suceden en el cono sur africano en el año 2001 y el año 2002. El primero, como veis, el 2001 pasaba quizá el máximo, que sería el puntito, la estrellita negra, pasaba cerca de Angola, pero aquí es las primeras cosas que cuando uno organiza una expedición, en este caso a los eclipses, bueno, lo primero que mira es la seguridad del país. Y en este sentido, España es un gran país, y Extremadura en particular es un lugar muy seguro. Entonces eso atrae mucho a los posibles visitantes. En este caso yo creo que con sentido común decidimos no ir a Angola, estaba en guerra civil, y nos fuimos a Zimbabue. Y al año siguiente, Sudáfrica, fuimos al Parque Nacional de Kruger. Un poco ese entorno tienes que organizarlo para, repito, que haya algo más que el eclipse. Primero porque el eclipse dura poco y segundo porque el eclipse puede fallar. En Zimbabue no falló, lo vimos, pero en Sudáfrica falló, tuvimos nubes. Entonces, bueno, gracias a que el viaje tenía otras actividades, pues fue un éxito. Estas dos expediciones me arriesgué y lo organicé todo en colaboración directa, como veis ahí, con Africa Overland, con agentes locales africanos. En el 2003 había un eclipse que solo pasaba por la Antártida y aquí empieza un poco la aventura del avión, ¿no? Ya había habido un vuelo del Concorde en el 73 que había organizado Francia y había sobrevolado África. Y bueno, pues decidieron Sky and Telescope como entidad de astrónomos y Travel Quest, una agencia americana, decidieron organizar un vuelo y bueno, pues nada, fue un éxito, sobrevolamos la Antártida y de alguna forma tiene que servir la experiencia de este vuelo para el que estamos planteando organizar para el 12 de agosto. Y viene más eclipses, el año 2005 es anular, pero el 2006 eclipse total. El mejor país donde se produce el máximo es Libia. Y aquí ya decido lo más cómodo, que es una agencia española, se llama Tuareg, y que esta agencia contacte con empresas locales para la organización de una expedición que al final fuimos alrededor de unas 25 personas que fuimos al desierto. Yo creo que esto es al final lo más cómodo. Alguna agencia de tu propio, de tu propio país que contacta con distintas empresas locales para organizar el evento del eclipse y sobre todo, repito, todo lo que va a suponer llegar, en este caso, aterrizábamos en Trípoli, llegar hasta el desierto, ¿vale? Se convierte al final en la observación en una verdadera aventura, ¿no? Bueno, rápidamente los siguientes eclipses: 2008 Rusia, 2009 China, 2010 Isla de Pascua y 2012 Australia. Bueno, como digo, aquí dimos la vuelta 4 veces, la vuelta al mundo en 4 años. Estos fueron
distintos eclipses, que por cierto los observamos todos, no tuvimos problemas y que, pues imaginaros las distintas aventuras que pudimos vivir en cada uno de los lugares. Por ejemplo, Pascua, pues un lugar mítico, pero bueno, en China el gran atractivo era andar por la muralla china y en Rusia, pues el famoso transiberiano. Es decir, siempre, como veis, alrededor de esos 2 minutos de eclipse, intentamos vivir una aventura adicional, de forma que si el eclipse pues falla, te lleves un buen recuerdo. Siempre ya a partir de, como digo, de Libia, nuestro organizador es Tuareg, la agencia Tuareg, que pues acaba contactando con empresas y locales y la verdad que hemos tenido muy buenas experiencias. Bueno, aquí tenéis pues las distintas, el Transiberiano, la visita al Uhuru, el famoso pico central de Australia, el auto australiano y el eclipse en este caso de Australia. El eclipse de Pascua, una maravilla. Bueno, conseguimos la ansiada fotografía, siempre Juan Carlos Casado, de los Moais, y el sol eclipsado se sufrió mucho por las nubes, pero lo conseguimos. Entonces, China y Rusia, que también los observamos. Y seguimos en el año 2013. Aquí tocaba Kenia. Este eclipse, bueno, fue complicado, ¿no? Al final lo vimos entre nubes, pero bueno, también tuvimos, bueno, pues la oportunidad de visitar el Serengeti, de visitar el lago Turkana. Bueno, grandes recuerdos. El año 2015, bueno, para que veáis un poco ya con nuestra experiencia, sabíamos que era casi imposible observar el eclipse en las Islas Feroe, que son unas islas árticas, las previsiones de tiempo eran malísimas, pero sabíamos que iba a ser el invierno, que podíamos tener auroras, y entonces decidimos hacer una combinación, y el eclipse era ir a la isla Feroe, pero pasar por Islandia, y en Islandia pues tuvimos la suerte de vivir la mayor tormenta de auroras boreales que hemos visto, ¿vale? En cataratas Gulfos. Bueno, otra vez, pues lo que os digo, es decir, siempre alrededor del eclipse y sobre todo si la probabilidad de verlo no es muy alta, organizar otras actividades para que el visitante se vaya con un buen sabor de boca. En este caso, bueno, pues fue un éxito total y aunque no vimos el eclipse, evidentemente, en Feroe, pero sí íbamos tan felices de haber visto la tormenta de auroras que, bueno, no fue tan malo, ¿no? Seguimos Indonesia, el año 2016. Este fue un eclipse que muy chulo también, muy complicado llegar a Indonesia, a la isla de Palu, pero bueno, lo mismo con Tuareg, lo organizamos todo, éxito total. Este fue un eclipse complicado, pero bueno, lo acabamos viendo con alguna nube. El año siguiente, bueno, y el gran eclipse americano. Este lo recordaréis, es un eclipse que pasó por todo Estados Unidos. Nosotros fuimos a Idaho, a Mackay, y alrededor del eclipse fuimos con autocaravanas, que es quizá el medio de transporte mejor y más sencillo en Estados Unidos, también organizado ya con Tuareg. Nosotros nos despreocupábamos, la agencia lo organizaba todo, contactaba con todas las agencias locales, perdón, y bueno, en este caso, bueno, veis que visitamos Yellowstone, que le dio pues un toque absolutamente grandioso al eclipse, la imagen de la totalidad, lo vimos bien, imagen de Juan Carlos Casado, y finalmente este ha salido muchas veces, porque quizá yo creo que ha sido el mejor eclipse que hemos observado de todos. Tuvimos que ir a Chile a volar a Chile y desde la capital, Santiago de Chile, desplazados al norte a Cerro Tololo. En este caso, el eclipse pasaba por un observatorio profesional. Bueno, pues allí fue fácil, pudimos establecer una colaboración con los astrónomos chilenos y a través también de Touareg, pues organizamos un eclipse sin problemas. Bueno, sin problemas. El único problema aquí fue el embotellamiento que sucedió después del eclipse para regresar a Santiago, que estaban todas las autopistas colapsadas, algo que probablemente pueda pasar en el eclipse del 12 de agosto. Lo que pasa es que, bueno, si esto te sucede a la vuelta, pues te da un poco igual, sobre todo si lo has visto. Este fue un gran eclipse, como digo, yo creo que el mejor. Aquí tenéis
la imagen que Casado ya ha mostrado y que tenemos todos en nuestra retina, el Valle del Elqui, la General al fondo, la corona simétrica y la sombra llegando a Cerro Tololo. Finalmente, como ha dicho Carlos, el eclipse de este año, del 12 de agosto, sabíamos, lo llevamos esperando 30 años, pero sabíamos que era un eclipse es un eclipse muy complicado, el sol está muy bajo y entonces decidimos organizar una observación desde un avión a 11.000 kilómetros de altura. Bueno, pues Iberia le gustó la idea, va a colaborar y vamos, como digo, a hacer un sobrevuelo el día 12 de agosto. El, el proyecto, en principio, las ventajas de verlo desde el avión, pues será que tendremos la mayor totalidad que se puede dar en el eclipse, 2 minutos 7 segundos gracias a la velocidad del avión y a su trayectoria. Lo veremos desde 11 kilómetros de altura. Eso significa que no tendremos nubes y tendremos gran transparencia. Y estamos hablando de un vuelo, bueno, aquí el equipo científico, haremos varios experimentos, ahora os contaré, y el equipo científico va a coincidir con el equipo, con los autores de este libro de Eclipse es la sombra de un gigante. La trayectoria del avión, que todavía estamos trabajando en ella, no es fácil, pero bueno, es un vuelo que sale de Madrid, vuelve a Madrid y se forma lo que se llama un hipódromo alrededor del punto de totalidad, que estará situado más o menos entre Palencia y Burgos, justo en medio de la línea. ¿De acuerdo? Repito, es un vuelo de 1 hora y media y, y la totalidad la veremos desde las ventanas, desde el estribor del avión, desde las ventanas de la derecha. Bueno, no me entretengo en los detalles, sí deciros que van a haber 4 experimentos. Uno de ellos, por supuesto, vamos a ver la morfología de la corona solar. Esto es una colaboración con la empresa china Seastar, que bueno, pues nos ha cedido varios telescopios para poder colocar en la ventana del avión. Por supuesto, estará Juan Carlos con fotografías de gran campo, se puede pillar alguna Perseida. Vamos a hacer un directo, como veis aquí. Eso quizá me para un poco aquí, a través de nuestro canal, que ya hemos hecho muchos directos. Tenéis que pensar que, que desde el año 2003, bueno, estamos retransmitiendo eclipses, auroras, lluvia de estrellas. Bueno, en este caso vamos a hacer un directo. Aquí tenéis la dirección. Eso puede ir bien para las personas que organicen eventos en Extremadura. Bueno, pues pueden conectar. Es un canal de YouTube y es una simple pantallita que se puede mostrar durante la totalidad. El eclipse empezará antes, en la parcialidad. Habrá un presentador, que igual lo conocéis, es un influencer de ciencia riguroso, se llama José Luis Crespo. Yo haré intervenciones, pero claro, yo estaré en el avión, entonces desde el avión pues haré alguna intervención, pero bueno, lo más interesante es que emitiremos las imágenes en directo de la corona que vamos a observar desde el avión, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que puede ser interesante, puede ser un complemento para, bueno, pues, todas las personas que se queden en Extremadura, donde habrá parcialidad, o incluso personas que se desplacen y a lo mejor tienen nubes. Bueno, pues con el móvil pueden conectarse a skylight.tv y desde ahí ver no solo la totalidad, sino que intentaremos ir contando la evolución del eclipse, conectando con distintos puntos dentro de la banda de totalidad. Finalmente, Carlos, especialista en educación experiencial, vamos a hacer también un experimento se llama Corona, sobre el comportamiento humano antes, durante y después de la totalidad en el avión, que puede ser pues muy interesante. Bueno, finalmente acabo con esta imagen de la corona desde Indonesia y lo de siempre. Muchas gracias por la atención y espero que sea en fin, un éxito también desde Extremadura el 12 de agosto. Perfecto, Miquel. Muchísimas gracias por tu intervención, por tu inspiración y creo que queda también bastante claro lo que es la parte de las opciones que tenemos con respecto a facilitar la señal. Había una pregunta por parte de Natalia en el chat
que comentaba un poco qué características pues se necesitaban, ¿no? Para ese tipo de proyección y tú lo has explicado perfectamente. Una señal en YouTube y lo que hay que tener en cuenta que aquellas personas que van organizando algún evento desde la parcialidad, como por ejemplo comentaba Carlos en Monfragüe, Natalia en La Vera o cualquier otro compañero que esté presente, si va a poner la totalidad, pues tener en cuenta que si estáis exteriores de día, la claridad, los lúmenes, el lugar de proyección, la nitidez que tenga el proyector, todo este tipo de cuestiones, lo mejor es hacerlo sin duda alguna, con expertos que manejen ese tipo de materiales, ¿no? De soporte y de recursos. Eh, mm, Creo que estáis viendo una pantalla que estoy compartiendo. Os voy a pedir, por favor, si sois tan amable, que generéis el teléfono móvil nuevamente con la aplicación de Menti. El objetivo de esta presentación que vamos a hacer ahora es intentar un poco aterrizar algunas cuestiones más específicas de perfiles que se encuentran en la sala, que se encuentran con nosotros. Y ahí de alguna manera, si os metéis en menti.com, en el código que van a pedir el 66570083, os vamos a hacer una primera pregunta, que es esta, que la primera pregunta sería la siguiente, esta. Dice, un alojamiento preparado para un eclipse es aquel que, esa es un poco la respuesta que os pedimos que generéis, que os metáis en menti.com, metáis el código 66570083 y respondáis a esa pregunta, ¿no? Un alojamiento preparado para un eclipse es aquel que, ¿qué impresión es la que os podéis transmitir, comentar, trasladarnos una vez que habéis estado escuchando estas inspiraciones tanto en el día de hoy como en los 2 miércoles pasados? Nosotros de alguna manera hemos un poquito resumido en esta diapositiva algunas cuestiones, ¿no? Dice, el eclipse dura unos minutos, la experiencia del cliente empieza mucho antes. Carlos, perdona un momentito, ¿puedes repetir el código que lo están preguntando? Ah, vale, mira, ya lo han puesto en el chat, ya está. Diego lo ha Sí. puesto. Y Nada, abajo, nada. mira, abajo también lo tenéis. Abajo el todo, 66570083, ¿vale? Aquí abajo también lo veis abajo del todo. Pero nada, comentaba un poquito eso, ¿no? Que pues lo que en ocasiones es tan importante, ¿no? El check-out, ¿no? Tarde, cuando una persona está con nervios, que está teniendo en cuenta unas cuestiones logísticas, que los horarios de alguna manera sean flexibles, el tema de los desayunos, las comidas frías, la información visible, los mapas de lugares recomendados. Es decir, creemos que todo esto lo hemos ido trasladando en estas sesiones. Quizá ahora es cuando más resumido lo estáis viendo, porque de alguna forma también la finalidad es construir entre todos esta acción formativa y que la podamos aterrizar todo lo posible teniendo en cuenta la multitud de diferentes perfiles que tenemos, ¿no? Ahí aparece una información que debemos de tener visible, que se entiende que es muy importante y que de alguna forma, si aparecen los alojamientos de manera accesible, pues siempre es algo que facilita al turista, al visitante y a la persona interesada que viene a este fenómeno, ¿no? En ese sentido, vamos a ver los resultados de la encuesta que estamos generando. A ver si... no, ahora. Los resultados que tenemos serían los siguientes. Va un poquito con retardo la conexión. A ver si acaso las respuestas las generamos. Mm. Bueno, seguís participando. Ahora hay una primera respuesta. Hay 6 personas conectadas. Sería muy interesante que estáis unos 40 en sala. Si os metéis en menti.com, metéis ese código, hacemos este tipo de presentaciones mucho más participativas, ¿vale? Creemos que es algo muy interesante el que entre todos compartamos estas cuestiones, esta información, estas propuestas. Menti.com y vamos a ir pasando para que vayáis también viendo qué otras preguntas queremos hacer. Ya tenemos 2 respuestas y 8 personas conectadas.
Algunas respuestas pues, que están llegando es que se ha formado, que tiene información fiable, es decir, un alojamiento preparado para un eclipse es aquel pues, que están diciendo los compañeros pues, que se ha formado, que tiene una información fiable. Comentamos que un poco lo que estamos hablando es algunos aspectos importantes dentro de lo que sería este fenómeno a tener en cuenta en los alojamientos, a la hora de facilitar la estancia, reducir las incertidumbres y cómo se podrían llegar a plantear. Perfecto. Vamos a la siguiente propuesta, luego ya retrocederemos atrás, y es con respecto a los restaurantes, bares, empresas de catering. Ha habido algunos correos al respecto por parte de algunos compañeros sobre este tema. Y aquí algunas ideas que los expertos hemos estado recapitulando y que hablando con Gema, que es la persona que está en el equipo más del sector turístico, comentaba como algunos ejemplos también importantes a tener en cuenta, ¿no? Y adelantar o retrasar los servicios, reservar previas y menús cerrados para evitar saturación, cenas frías, picnic, takeaway, porque al final el personal necesita desplazarse al lugar y no quiere tener esos nervios, esas colas que decíamos, esas situaciones que no deseamos ante un evento de estas características. Menús temáticos, agua y acciones ligeras para la espera, información visible sobre el evento, colaboración con alojamiento y empresas de actividades y posibilidad de servir en espacios de observación autorizados, ¿no? Bueno, pues son algunas ideas que para restaurantes, bares y empresas pueden ser interesantes, ¿no? Sobre todo lo que decimos, adaptar los horarios y convertir la gastronomía en parte de la experiencia, al final genera esa experiencia del visitante duradera que hace que para futuras situaciones que tengan que organizar periodos vacacionales, pues se acuerden de nuestra comunidad y vean en Extremadura una opción, pues de confort, de accesibilidad, de servicio, de bienestar. Vamos a pasar, si os parece, a la siguiente de nuestras diapositivas. Conforme vais entrando en Menti, vais viendo, si os dais cuenta un poco, que os van haciendo las preguntas correspondientes. Aquí está el detalle de qué detalle, la pregunta, ¿qué detalle haría que un visitante recomendara vuestro restaurante, ¿no? Después del eclipse? ¿Qué detalle creéis que es importante que un visitante pudiese recordar? ¿Qué detalle? Aquí vienen algunas respuestas. Buena experiencia, menú temático, buen servicio. Eso creemos que al final pues, son detalles de- del usuario, del cliente, que puede recordar más allá de lo que es el espectáculo celeste, ¿no? Fijaros que el buen servicio se acaba subrayando, se acaba fortaleciendo. Importante que vayáis incorporando a aquellos que no estáis en menti.com, introduzcáis el código y conforme metéis el código van apareciendo este tipo de preguntas que nos van a servir sobre todo para la cuarta sesión a nivel de evaluación y teniendo en cuenta además que nos encontramos en una triada, es decir, que como bien hemos dicho durante todo el momento en este tipo de propuestas de carácter formativo, es que la primera actuación es el 2026, pero nos queda 2027 y 2028. Empresas de actividades y guías, ¿no? De la parte, tanto la parte astroturística, o de turismo de estrella, como guías turísticos de nuestra comunidad que se complementan excepcionalmente con profesionales que a lo mejor pueden, pues como estáis viendo, hacer esa charla introductoria y complementarse en esa comunidad autónoma rica en naturaleza, en patrimonio, en gastronomía, en entorno donde no hace falta que el fenómeno se genere, sino que ya hay interacciones previamente, porque los perfiles profesionales se pueden perfectamente complementar, ¿no? Entonces, bueno, pues algo muy interesante, ¿no? El que se puedan de alguna manera conectar profesionales para dar esa experiencia 360, ¿no? Una experiencia completa, segura, memorable, donde entre una parte de la introducción a lo que sería la comunidad autónoma, su riqueza, la observación del sol con seguridad, la interpretación del propio paisaje y la contextualización del mismo en función de nuestra ubicación. Bueno, pues no es lo mismo como ya sabéis el Parque Nacional de Monfragüe, como el Geoparque de Jarabiorca y Bores, como el de la Siberia, como Sierra de Gata, en fin, todo y cada uno de nuestra comarca y espacios que tenemos que son
numerosos y extraordinarios, ¿no? Y en ese sentido también, pues bueno, todo lo que comentaba también Regina, ¿no? La oferta de programa cultural que se tienen en la comunidad en el mes de agosto, en esta ocasión es excepcional, igual que el año que viene en agosto, en el 2028, cuando sea en enero el eclipse anular. Que ahí, como bien sabéis, el eclipse anular sí que tenemos franjas de totalidad para ver ese fenómeno en nuestra comunidad. En menti.com estáis recibiendo, como estáis viendo, esas opciones a responder a las preguntas que os estamos ofreciendo para fomentar esa participación. Ahí tenéis la pregunta. Y cuando termine el eclipse, ¿qué te gustaría que dijera el visitante al volver, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría? Al volver a su casa, a su comunidad, a su espacio habitacional, ¿qué es lo que nos gustaría que dijese el visitante? Bueno, pues ahí estáis viendo un poco que todo el mundo nos estamos acogiendo a esa experiencia memorable, inolvidable. Por lo tanto, la parte experiencial, la parte vivencial, la parte de la gestión de las emociones, de que vaya acompañado con un momento inolvidable, es fundamental y para eso, pues, es clave, pues, como estamos comentando, ¿no? Diversificar y complementar todo para que haya planes B, en el caso, como bien estaba diciendo Miquel, que puede ocurrir que con toda la ilusión se genere una expedición, se genere un proyecto de estas características después de montar e invertir dinero y te encuentres alguna opción de nube, ¿no? Pues hay que buscar a esas alternativas y hay que buscar esas opciones y Extremadura es una oportunidad sin duda. Las oficinas de turismo y destinos, que pueden ser aquí, hay una parte interesante de concejales y de técnicos municipales, además de guías oficiales que se han incorporado a esta formación. Ahí estáis viendo un poco el papel que creemos que es fundamental, ¿no? Al final es una agenda la que se puede generar del eclipse en el territorio, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Dónde comer? ¿Dónde alojarse? ¿Dónde observar? ¿Cómo desplazarse? Información que debes de ofrecer, muy clara, muy concreta, muy concisa. Todo lo que es la coordinación, también lo habéis dicho a lo largo de estas sesiones, ¿no? De hecho, nos consta que ya hay profesionales hablando con instituciones públicas y entidades privadas para unir esfuerzos ante el acontecimiento que viene durante 3 años, ¿no? Ahí estáis viendo todo lo que se podría un poco recurrir o requerir, un punto único de información fiable, mapas de actividades de alojamiento, preguntas frecuentes, es decir, que de alguna manera estamos haciendo un recorrido de perfiles, pero que estos perfiles son fundamentales que se acaben complementando, que se acaben de alguna manera conectando, coordinando, para que pueda darse ese servicio deseado y pueda haber una continuidad más allá del propio fenómeno. En menti.com, ese código 66570083, tenéis la pregunta de qué información nunca debería faltar en una oficina de turismo durante un eclipse, ¿no? ¿Qué información de- debería de no faltar, ¿no? No debería de faltar. A ver qué es lo que no debería de faltar en una oficina de turismo, en un lugar de atención a posibles turistas interesados, personas curiosas, gente que se ha enterado y que lo quiere visionar, que quiere compartir la experiencia, que no sabe dónde dirigirse, que no sabe exactamente qué es lo que va a ver, qué es lo que va a ocurrir, con quién puede contactar, dónde acceder o ir a por material. En fin, ese tipo de cuestiones, pues hay que priorizarlas y vosotros de alguna manera las estáis poniendo aquí de manera muy, muy concreta, ¿no? Pasamos a la parte de los centros de interpretación, de los museos, de los recursos patrimoniales, que también tenemos a profesionales aquí en esta formación que ha convocado la Dirección General de Turismo. Y que ahí veis, pues bueno, de alguna forma distintas propuestas que se pueden ofrecer, que se pueden integrar, que se pueden de alguna manera ajustar por parte de estos centros. La mayoría de ellos son de carácter público, muchos de ellos municipales, otros regionales, algunos más con coordinación, apoyo provincial o comarcal. Bueno, pues también es interesante y, por supuesto, es importante buscar las conexiones, ¿no? En ese sentido, la pregunta que os hacíamos es qué experiencia única podría ofrecer vuestro museo, si no es vuestro, el que conozcáis, o centro de visitantes que no encontraría en otro lugar. Es decir, yo si soy una empresa no tengo por qué tener
ese centro de interpretación y tampoco sostenerlo económicamente, pero sí que acabo ofreciéndolo, sí que acabo dinamizándolo, sí que acabo llevando a personas para que los profesionales que se encuentran en el mismo puedan aportar alguna información, complementarla, ver algún tipo de registro de recurso interactivo, atractivo. Bueno, pues no siendo mío, al final lo hago mío, ¿no? Lo hago dentro de mi oferta, dentro de mi propuesta experiencial, dentro de lo que sería ese servicio complementario para que de alguna forma esa espera que hablaba Juan Carlos, pues no sea tan agónica, ¿no? Sino que sea atractiva, que sea interesante, que sea de alguna forma, pues muy memorable, ¿no? Que es lo que también estabais diciendo anteriormente en una de las diapositivas. Bueno, pues como veis, nuestros centros de interpretación y museos pues tienen distintos tipos de experiencias únicas que se pueden añadir a nuestra oferta, a nuestra propuesta, ¿no? de servicio. Y nos entramos ya en la parte del comercio local y los servicios complementarios, ¿no? Este comercio local, estos servicios complementarios, pues bueno, pues ¿qué pueden? ¿Qué de alguna manera se puede concretar, se puede definir como algunos aspectos que pueden ser sugerentes, ¿no? Tanto comercializarlo como posicionarnos, ¿no? Y ahí estáis viendo nuevamente que se vuelven a repetir, porque son muy recurrentes, pues desde las gafas homologadas a los productos locales, porque al final las personas que están aquí se van a sus territorios y la primera pregunta que le van a hacer, ¿dónde has estado? Y ahí es donde está ese relato, donde está ese comentario, donde está la experiencia, donde ha sido el momento, ¿no? Y que muchas veces se describe y se resume muy bien en sabores, se describe y se resume muy bien en fotografías muy específicas, muy singulares, de espacios muy concretos, que son únicos de este territorio, que no los pueden tener otros. Y ahí podemos decir que qué podría ofrecer o vender nuestro negocio que aún, al día de hoy, no se esté ofertando. ¿Se ocurre alguna propuesta, algún artículo? Bueno, pues ya habéis visto que es recurrente las gafas homologadas, es recurrente los productos locales, es recurrente algún kit de bienvenida, pero si hay alguna persona que se anima a lanzar aquí alguna propuesta, pues estupendo. Aquí salen gafas homologadas, eso es lo que principalmente creemos que más se va a demandar. Es algo que sabéis que se está ofertando, que se está ofreciendo, que hay empresas extremeñas que las están de alguna manera también ofreciendo para su adquisición. Hay filtros también de teléfonos móviles que también se están demandando. Bueno, pues al final son una serie de ventanas de oportunidad que se van a ofrecer y que, por supuesto, nuestros turistas y nuestros clientes pueden tenerlas a bien, ¿no? Ahí estáis viendo kit de eclipses, pasaporte de eclipses. Perfecto. Bueno, para ir ya concluyendo, tenemos ese antes, durante y después, ¿no? El éxito de tu negocio durante el eclipse y algunos aspectos que acompañan al visitante, ¿no? Al final dice, adaptarse no significa transformar completamente el negocio, ¿no? Significa anticiparse a lo que el visitante necesitará antes de tener que pedirlo, ¿no? Ahí es donde está un poco la clave, ¿no? Y también un poquito esta parte de la charla en la que una vez os hemos inspirado en conceptos que de alguna manera entendíamos que eran importantes para hablar con propiedad y para transmitir, ilusionar e entusiasmar, pues hay que tener alguna serie de aspectos, ideas, fuerzas que estáis viendo en esta diapositiva, que consideramos como expertos después de la experiencia vivida que hay que valorar y hay que tenerlos en cuenta, ¿no? En ese sentido, la información que todo negocio debería tener visible, pues aquí está resumida esa información. Ahí estáis viendo algunos ejemplos de soportes de comunicación, hay muchísimos, ¿no? Pero tiene que entrar por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda, por el suelo, por el cristal. Es decir, al final hay una serie de claves que hemos estado facilitando, tanto Regina como yo, en el site de la Dirección General del Turismo y en la página gemela Eclipses España, donde esas infografías, donde esas píldoras, donde todo ese recurso, pues lo tenéis a golpe de clic y que de alguna manera se puede facilitar porque es muchísima la información que se puede generar al respecto y que se va a ir generando conforme el Mundial vaya
bajando un poco de intensidad. Entonces, tenerlo todo organizado, todo sabiendo que tiene rigor, sabiendo que tiene una validación científica, sabiendo que viene de una experiencia, os va a dar seguridad y os va, sobre todo, no os va a quitar tiempo de la búsqueda de este tipo de información. Entonces, os recomendamos que acudáis a las páginas que estamos facilitando para que podáis tener mucha de esa información clave que viene ya diseñada, ya estructurada a nivel de información y formación, solamente pendiente de que se divulgue, ¿no? Y en ese sentido, pues dice, ¿hay algún contenido o cuestión de la que necesites más información? Indícalo. Mirar, en la anterior sesión, la valoración y la evaluación, lo hemos estado hablando también con los técnicos de turismo, ha sido muy positiva, pero con eso y todo, pues siempre mejorable, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que queremos es que haceros partícipe de la mejora de esta formación. Si esta formación está siendo de interés y está resultando atractiva para todos y cada uno de los que estamos, es porque de alguna manera estamos, digamos, coorganizándola entre todos, ¿no? Por ese motivo, si todavía falta algo que añadir o echáis algo de menos o entendéis que es matizable o que se puede hacer algún aspecto mejorable, pues es el momento de indicarlo. Es decir, ¿hay algún contenido o cuestión de la que necesitas más información o hay algún aspecto que tú consideras que debemos de poner más el foco de lo que se está poniendo? Díganoslo, transmítanoslo, porque el 9 de septiembre tendremos nuestra cuarta y última sesión formativa. Eso nos va a permitir, pues, que de alguna forma, pues si hay algo que se nos ha quedado en el tintero, recuperarlo. Y si hay alguien que está en este tipo de acciones formativas y que de alguna forma esperaba algún aspecto que se ampliase o que se profundizase, pues el día 9 tenemos oportunidad de hacerlo, ¿no? Y sobre todo, Carlos, también, perdona que interrumpa, Sí, sí. también pensando en que, bueno, como venimos diciendo, la triada de los eclipses, nosotros tenemos parcialidad en 2026 y en 2027, pero nuestro gran momento en Extremadura será en 2028. Entonces, hemos empezado este año haciendo una serie de formación y de trabajo, pero la idea es seguir continuando con esta senda que hemos comenzado si lo consideráis de interés y si consideráis que hay algunas cuestiones que os inquieten, os preocupen y en las que podamos seguir incidiendo. Por aquí en el chat antes se hablaba de precisamente de cara al 2028, que es una pieza clave, serán todas las agencias de viaje, principalmente receptivos en Extremadura, y su conexión, el desarrollo de paquetes y su conexión con el resto de empresas de alojamiento, restauración, actividades y guías. Con lo cual, bueno, pues hay opciones, hay muchas, con lo cual todo lo que consideréis es importante, pues decírnoslo porque es muy importante de cara a la administración para poner en marcha este tipo de cosas de cara a futuro. Perdón. Nada, nada, si da gusto de estas aportaciones de lo que se pretende, mirar, de lo que estáis diciendo nos hace mejorar todo, ¿no? Dice, más contenido práctico sobre diseñar experiencias de astroturismo. Mirar, ahí sobre todo tenéis empresas especializadas en astroturismo dentro de la sala. Nosotros tener en cuenta que el servicio que ha prestado la Dirección General de Turismo a través de esta consultoría es muy, muy general y de cara a la triada. No podemos aterrizar a ese diseño de experiencias tan específicas, ¿no? Con eso y todo es súper interesante, ¿vale? Es súper interesante, pero digamos que había que centrar el contenido. El contenido habría que centrarlo y por ese motivo no hemos entrado más concretamente en experiencias específicas, pero hacéis bien en indicarlo porque, como bien dice Regina, cogemos esa reflexión. Los puntos importantes están en las infografías que la Dirección General de Turismo y Eclipse de España en paralelo van a ir poniendo. Tener en cuenta que somos 6 expertos comunicando 2 horas sin parar durante 4 sesiones. Es mucha la información que habéis recibido y somos conocedores de que hay que resumirla y por eso os hemos puesto en el chat la web de recursos para que podáis ir accediendo a cada uno de ellos. Materiales específicos, pues sin duda, es muy interesante y ahí creo que ya estáis haciendo muy bien muchos de vosotros de acudir a vuestras instituciones, entidades de carácter más local, provincial y comarcal, más allá de la regional con la presencia de la Dirección General de Turismo, para hacerle ver la necesidad de dichos materiales específicos y lo interesante que serían esos materiales de cara a estas cuestiones que estamos hablando.
Los ejemplos reales de destinos que hayan aprovechado otros eclipses, hemos hablado un poquito, no en exceso, pero hemos hablado un poquito en la primera de las sesiones, pero si hace falta, tenemos datos específicos y cuando son tan concretos, si queréis, mandarnos un correo, ¿eh? Cuando alguien quiera algo tan específico, por no aterrizarlo en exceso, mandarnos un correo, pero lo recabamos de cara a la cuarta sesión, porque además vamos a tener datos también en España, ¿vale? Vamos a tener datos en España. Bueno, la verdad que seguimos leyendo, estamos muy agradecidos de verdad por la participación. Yo personalmente no es fácil el gestionar una dinámica participativa online. Somos expertos experienciales y vivenciales, por lo tanto nos gusta vernos, observar, tocarnos e interactuar, ¿no? Entonces el hecho de que pese a la parte de la barrera online, que luego tiene obviamente otra fortaleza, estemos con este tipo de mensajes, nos parece muy certero y sin duda agradecer y daros la enhorabuena por la acogida que está teniendo en la participación y la interacción, ¿vale? Para nosotros esto es muy importante porque nos ayuda para que en la última de las sesiones, todas estas cuestiones que nos estáis diciendo, las tengamos en cuenta para aquilatarlo ya en lo que sería la última parte formativa. Voy a seguir pasando. Aquí en concreto tenéis una imagen final, a modo de resumen, como decía uno de nuestros compañeros, de todo lo que acabamos de decir, todo lo que acabamos de comentar, ¿no? Es decir, los alojamientos, los restaurantes, los bares, las empresas, actividades, guías oficiales, tanto a nivel de carácter general de nuestra comunidad como de astroturismo, las oficinas de turismo y destinos, los museos, los comercios locales, el antes, durante, el después, la información que todo negocio debería tener visible. Y bueno, pues de alguna manera insistir que es una primera acción, ¿no? Es decir, estamos aproximándonos a la triada, nos queda la primera, que será en el 2026, pero quedan dos más. Entonces, bueno, pues estas pequeñas adaptaciones que creemos pueden marcar el punto diferenciador, sin duda alguna es una puerta de entrada y de ver múltiples opciones que solamente acaban de empezar, ¿no? Bueno, pues ya para ir concluyendo, sí que nos gustaría, las personas que han entrado en Menti, en menti.com, con una palabra, la formación recibida de estas tres sesiones, sabiendo que falta una y que todavía no está completa, nos gustaría que la pudieseis definir esa palabra, pudieseis definir la formación recibida, qué os está pareciendo, qué os está resultando. Deciros que no conocemos formaciones de estas características en el territorio que hayan tenido esta intensidad y este tipo de perfiles a la hora de dar la formación. Por lo tanto, no podemos comparar con lo que hay en otras comunidades. Ha habido charlas al sector, ha habido formaciones e información muy concreta para algunos segmentos turísticos, profesionales muy específicos, pero de esta forma tan general como ha hecho la Dirección General de Turismo, donde hemos tenido todo tipo de perfiles, pues la verdad que no tenemos una referencia. Por eso la referencia estáis siendo vosotros y de alguna forma pues tomamos nota para sobre todo ver si es acorde a lo que esperabais, a lo que buscabais, o por algún motivo habría que tomarse nota para ampliar en alguna línea o ver exactamente dónde podemos tener alguna línea de mejora. Muchísimas gracias por vuestra participación y ahora ya sí, entra la última de las diapositivas, que sería si estamos satisfechos, si estamos insatisfechos, ni satisfechos ni satisfechos ni no satisfechos y bueno, y muy satisfechos, ¿no? Está mal el código por lo que veo. Ahí hay una errata, pero bueno. Lo siento, no me he dado cuenta que había algunos errores. Entonces estaba el 4 es muy satisfecho, si se queda bien. Y el resto, pues, como bueno, es una evaluación intermedia, los unos eh, los tenemos en cuenta como posibles opciones de mejora, ¿vale? Porque hay un uno muy insatisfecho y uno insatisfecho. La verdad que en ese sentido tiene su cosa, ¿no? La encuesta. Mirad, me vaya a permitir que para terminar acabe con esta otra
presentación. Se me deja, sí. Aquí teníamos un poco la diapositiva de alojamientos, ¿vale? Esto era lo que hemos ido pasando. Y aquí lo que hemos hecho de alguna forma es una aproximación nosotros como expertos de las posibles respuestas que podríamos llegar a tener. Porque ahora vamos a analizar la que nos habéis mandado, ¿vale? Pero en la de alojamientos, esto es lo que podéis llegar a pensar. Fijaros qué cosa. Ahora veremos si se ha conectado mucho o no, ¿no? Pero si ese es el mensaje, es muy interesante, ¿eh? Que el turista se lleve una información de que el lugar donde se encuentra da información, cuida, sorprende, facilita, tranquiliza, orienta, conecta, acompaña. Me parece muy, muy sugerente. En la parte de restauración, ¿qué detalle haría que un visitante recomendara vuestro restaurante después del eclipse? Fijaros un poco también lo que nosotros como expertos hemos llegado a concluir, ¿vale? Estoy convencido que hay mucha conexión, pero como el tiempo era muy limitado y no queríamos alargarnos en exceso, nos hemos tomado un poco la molestia de nosotros ponernos en vuestro lugar y generar estas diapositivas resúmenes, que ahora las compararemos con las reales, ¿no? Dice, cuando termine el eclipse, ¿qué te gustaría que dijera el visitante al volver a casa? Fijaros qué mensajes, ¿no? Más interesantes podemos llegar un poco a poder lograr, ¿no? Que es lo que intentábamos transmitiros en estas 3 sesiones de carácter inspiracionales. Con respecto a las oficinas de turismo, ¿qué información debería aparecer en primer lugar en una oficina de turismo durante el desarrollo de un eclipse o de manera previa al eclipse, ¿no? Y ahí estáis viendo algunos aspectos que sí que se han repetido en vuestra intervención. Como recuerdo que toda la sesión va a permanecer grabada, o sea que podemos recurrir en cualquier momento y hacer las comparativas que consideremos y de alguna manera lo que en esta parte final era lo que se buscaba era seguir reflexionando e inspirando en opciones que tenemos todos y cada uno de los perfiles que nos encontramos en la sala de carácter muy multiprofesional y la multitud de complementos que se pueden llegar a generar si conectamos dichos intereses de todo y cada uno de nosotros. Bueno, pues por mi parte, Regina, aquí estaría todo en lo que es la parte de la tercera sesión. No está viendo el chat, no sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión. ¿O No, lo alguien quiere tomar único que la han palabra? comentado a última hora, han comentado que alguien que no había tenido tiempo de coger el QR, pero bueno, más o menos creo que todo lo que ha salido ha resumido un poco distintas cuestiones, con lo cual creo que, bueno, pues salvo alguien que no haya podido, lo sentimos, hemos tenido que ir rápido, pero son las necesidades del directo. Pero creo que ha salido y queda todo bastante bien reflejado y bueno, las diapositivas del final pues son creo que súper interesantes y súper enriquecedoras para todo el sector y no os preocupéis que las tendréis disponibles también. Nada, yo creo que más o menos queda todo contestado por el chat. No sé si hay alguien que así, tampoco veo preguntas, pero si hay alguien, estamos ya en hora de terminar y sobre todo no tanto por nosotros, sino por vosotros, por respetar un poco los tiempos. Pero si hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta muy rápida, pues os podemos dar paso. Preguntan, Regina, si desde la propia Dirección General de Turismo tenéis alguna estrategia para medir el impacto del eclipse. Probablemente en la Comisión Nacional os han transmitido alguna cuestión al respecto o cómo. Sí, a ver, bueno, nosotros cómo se va a medir va a ser a través de un poco las asociaciones empresariales y nuestro sistema de medición turística, un poco bastante a nivel genérico. Si solicitamos, como comentabais, hay unas comisiones de trabajo a nivel nacional en la que estamos participando, que en distintas comunidades autónomas, que efectivamente se llama Turismo e Impacto Económico. Desde Extremadura solicitamos precisamente que hubiera unos ítems comunes
para un poco que todos midiéramos lo mismo. A día de hoy eso no se ha establecido. También tener en cuenta que es el primero de los eclipses, entonces pues yo creo que un poco se van ajustando un poco las necesidades y no sé si tendremos una reunión ahora para finales de este mes, o principios del mes siguiente y antes del eclipse, que era un poco en lo que nos habían emplazado, porque había trabajos un poco que estaban como en marcha, entre ellos el plan de movilidad también, que no tiene nada que ver con esto, pero bueno, también decirlo. Entonces, nosotros vamos a hacer una serie de cuestiones a través de asociaciones empresariales y a voluntades que nos la quieran facilitar, ese tipo de colaboración y datos. Es lo máximo que vamos a hacer este año, ¿vale? Y lo que tenemos previsto en ese Perfecto. sentido. De todas maneras, Gracias, Regina. Ujú. Nada, De todas maneras, estoy convencido que vamos a tener esa información a nivel nacional, sí, porque seguro. la comisión es una comisión en la que se encuentran distintos tipos de ministerios y seguro que este aspecto va a reforzar mucho, sobre todo a los dos eclipses que vienen. Entonces, bueno, como si os parece, como es algo que ha quedado en el chat, que también queda grabado y que el día 9 de septiembre tenemos la cuarta sesión, que es después del eclipse. Pues esto lo podemos, María José, recabar y si tenemos fuentes oficiales o páginas que Javier seguro puede también identificar o las hacemos llegar y podemos utilizar también ese tipo de resultados y de datos objetivos para seguir, digamos, creciendo en credibilidad a la hora de organizar este evento y de incorporar nuevas entidades y nuevas instituciones al mismo, ¿vale? Sí, sí, en ese Regina, sentido lo que decía Carlos, no os preocupéis que toda la información a posteriori, toda la información que vayamos teniendo también os la iremos facilitando. Regina, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto, rápida y Eh, concisa, por favor, Muy María rápido, Jesús. muy rápido. Nada, bueno, primero, muchísimas gracias porque ha sido muy interesante. ¿Se facilitará a las oficinas o a los centros de interpretación algún kit oficial con materiales de comunicación, algún tipo de protocolo, actuación, recomendaciones o simplemente con la información que tenemos lo generamos nosotros? Vamos a publicar todo en las páginas de referencia que os estábamos comentando. Vais a tener mucha más información de la que ahora mismo está subida. Entonces, desde ahí, desde toda esa información, yo creo que va a ser, como decía Javier esta mañana, un poco de intoxicación informativa. Esperemos que vamos a ser lo más concisos posible y concretos precisamente para evitar todo eso. Y sobre esa información que yo creo que a lo mejor con esa información prácticamente ya os va a servir para poder directamente en los centros tenerla disponible. No obstante, si necesitaréis alguna cuestión más, hacérnoslo saber y no para este año, pero para futuras ediciones lo podemos tener en cuenta. ¿Vale? Gracias. Perdona, en las infografías hay información muy valiosa y ahí prácticamente va a resumir casi todo. Es decir, yo creo que esas infografías están hasta casi para imprimirlas, ¿no? O para implementarlas en Efectivamente, algún documento. efectivamente. Sí, 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 correcto, sí. efectivamente, lo que comenta Javier. Se han hecho un poco pensando de esa manera, que simplemente con imprimirlos en un A3, por ejemplo, pues tengáis Sí, toda la información para consulta de vuestros clientes. María José, gracias. tienes ahí el site y la web de Eclipse España, en concreto la raíz donde están los recursos que se va actualizando casi por día. Es decir, de hecho hay una estrategia de comunicación ya lanzada que Regina ha explicado al inicio de la sesión, donde al final, antes del Eclipse, vaya a tener las 12 infografías, las 12 píldoras correspondientes, los 4 reportajes y las 3 sesiones porque la cuarta es el 9 de septiembre. ¿Correcto, Regina? Correcto, correctísimo. Estaban preguntando por el chat de la presentación que comenta Javier. Sí, vais a tener todas, no os preocupéis, seguirnos, o sea, en redes y también las dos páginas gemelas con las que estamos trabajando, el site de turismo y el de Eclipses España, que ahí vais a tener toda la información. También entender que durante estas 3 sesiones distintos profesionales tenemos la suerte, y lo quiero recalcar aquí, que tenemos una suerte extraordinaria de haber contado con un equipo de profesionales pues muy, muy importante, que bueno, pues las casualidades de la vida y las circunstancias que
de otra forma pues no hubiera sido posible y eso también hay que reseñarlo. Pero que o sea, que toda esa información la vais a tener. O sea, que lo que pasa que, claro, tener en cuenta que son muchas presentaciones y también de alguna manera hay que sintetizar a veces para precisamente no tener intoxicación informativa. Y además, Regina, hay personas que muy concretamente requieren algo específico por necesidades para cualquier cuestión e inmediatamente se le ha mandado. Es decir, que la persona, si hay alguien que dice, mira, me gustaría esta página que le ha mostrado Javier, que mientras que llega el PDF no lo llega, o Miquel, esta simulación, o Juan Carlos, nos mandan un correo que se genera el archivo para que lo puedan descargar mientras que sigue la dinámica habitual de la facilitación de recursos. Deciros que hasta el 9 de septiembre, que es como de alguna manera se ha fijado de que las personas que han estado en el directo entrarán en ese sorteo de los libros, ¿no? De los libros donde los cuatro son más autores, que es Eclipse, la sombra de un gigante, que es un libro que hemos generado para divulgar, es decir, que nosotros como cuatro autores, como podéis imaginar, no dedicamos a la venta de libros ni nuestro interés, sino que tenemos nuestros trabajos y nuestro desarrollo profesional, pero teniendo en cuenta la demanda que se genera de esta información, de lo importante que es darla desde la experiencia con múltiples visiones, de como ha podido explicar Miquel, que incluso se van a desarrollar en investigaciones en sobrevuelo, nos vimos obligados a hacer esa publicación. Entonces, bueno, las 4 sesiones, las personas que han estado en el directo del número de unidades que se facilita, pues se hará el sorteo correspondiente y bueno, y cualquier duda sabéis que nos vaya a tener siempre presente, ¿vale? Pues nada, si queréis ya concluimos. Muy bien, pues voy Vale, a parar la grabación y vale. damos por cerrada esta sesión. Nada, pues simplemente ya como para terminar, pues nada, pues cada uno de nosotros ya lo veamos desde donde lo veamos desde la totalidad, a aquellos afortunados, incluso aquellos que lo veáis desde el cielo, en vuelo, o los que lo veamos desde la parcialidad y lo podamos complementar con otras cositas que también será un reto y también una oportunidad importante para Extremadura. Lo veamos desde donde lo veamos, que lo disfrutemos, que seamos capaces de disfrutarlo, que lo vivamos con seguridad, que, como nos habéis dicho, planifiquemos todo muy bien. Y bueno, y el 9 de septiembre pues nos encontramos nuevamente para hablar de lo vivido. ¿Qué os parece? Perfecto. Muy bien.